Aquí en el estudio recibimos una presencia muy importante que decíamos nos honra, nos jerarquiza. Sí, es un hito para nuestro programa, ¿eh? Hace 3 años que estamos. Rompiendo récords. Este es un hito. Estamos aquí con Manuela Castañeira, ella es precandidata a presidenta por el Nuevo Más. Y bueno, la primera vez que tenemos a una candidata o candidato a presidente, así que... Muchísimas gracias, me siento Manuela, honrada por la invitación. Muchas y gracias. Porque la verdad que bienvenido sea el debate, estoy muy contenta de estar acá en La Plata, de estar en esta campaña que en un momento tan particular para el país. Estamos hablando como amigos porque, bueno, yo soy entrerriana, ¿viste? Los entrerrianos somos así, entramos en confianza, charlamos. Bueno, soy oriunda entrerriana, pero me vine a la provincia a estudiar y acá me quedé y empecé mi trayectoria militante y ahora estamos en esta elección, ¿no? Tan histórica, y estoy muy contenta de estar acá porque me parece un día muy importante y me parece sobre todo para discutir el problema de las libertades democráticas y el derecho a la protesta social. Ahora que estamos en el contexto del paro del transporte, me parece les quería traer este tema que a mí me preocupa, que ha generado mucha discusión en la campaña. Creo que una campaña histórica, como les decía, porque estamos atravesando una crisis muy grande y hay un discurso más corrido hacia la derecha que está buscando cuestionar libertades democráticas elementales. Este año son 40 años que se cayó la dictadura y más bien que se cayó, que se tiró abajo por esa misma protesta social. Con esa misma movilización, hoy si estamos en elecciones es porque hubo movilización popular en Argentina para terminar con la dictadura y ahora estamos en una campaña donde los sectores de la derecha quieren coartarlo. Ellos dicen, bueno, basta de piquetes y cosas por el estilo, y para traducirlo, además de terminar con los piquetes, lo que quieren es cuestionar el derecho a la protesta, el derecho a huelga de las y los trabajadores. En un contexto de ajuste es muy peligroso. Porque en realidad creo que los partidos tradicionales, Juntos por el Cambio, incluido Unión por la Patria, lo que quieren es imponer un brutal ajuste y esta discusión de limitar el derecho a huelga está atrás de eso. Detrás del derecho a la protesta hay muchas cosas. Si tomamos, por ejemplo, el paro de transporte que hay hoy. ¿Qué es lo que hay detrás? La pelea por salario. Totalmente. Que no quieren reconocerle el salario que necesitan los trabajadores. Hay detrás de eso una empresa que dice, bueno, yo no puedo pagar ese salario. ¿Puede o no puede? Abran sus libros, revisemos. Dicen, no, un Estado que lo subsidia. ¿A dónde van esos subsidios? ¿Qué hace este gobierno oficialista que no con esa empresa? No controla, exacto. Entonces permite que haya un vaciamiento del transporte, que las empresas hagan lo que quieran, que después le echen la culpa al subsidio al boleto. Porque ojo con esa campaña, nosotros somos defensores del derecho a la protesta, estamos al lado de los trabajadores que pelean por salario y que se mantenga el subsidio al boleto, pero no a la empresa. Entonces hay un gobierno tibio con los poderosos, tibio con los empresarios, tibio como fue con Vicentín, que dejó que se la fugue toda, pero son todos recursos que son de la sociedad. Porque la plata está, Manuela. La plata está. Exactamente. Porque viste que el gobierno está diciendo, nosotros se la dimos la plata. ¿Y dónde está? ¿Por qué no controlaste? Si ya que le diste la plata, ¿por qué no ahí controlaste? Hay un error del Estado o del gobierno. En del casos, gobierno, ¿no? Directamente, a mí me parece que el gobierno dice, no, mirá, y esto que abona con ese discurso de la frustración, porque ellos van y dicen, no, en realidad, ¿qué dice el gobierno? Yo sí defiendo el salario, mirá cómo le dije a las patronales empresarias que den este salario. Pero claro, como no hacen nada para hacerlo cumplir, háganlo bajo percibimiento penal. Revisen los libros contables, sáquenle el subsidio a la empresa y déjenselo a, por ejemplo, el salario o al pasaje. Pero no hacen eso. Entonces, ¿qué generan? Esta idea de que no se puede combatir a los empresarios, que no se puede enfrentar a la derecha. Eso genera frustración y eso es lo que le da de comer a la derecha en la Argentina. Entonces, el principal responsable de que la derecha se fortalezca, de que los empresarios hagan lo que quieren y la fuguen toda, es este oficialismo, es este gobierno y es también el conservador de masa, porque Unión por la Patria dejó de ser el frente de todes, dejó de tener ese perfil progresista que una vez tuvo para hacer ahora una propuesta, una candidatura conservadora. Ahora, perdón, sí, ahora que vos nos hablás de la derecha, de Unión por la Patria, ¿qué sentís cuando justamente la gente de Unión por la Patria se pone en el lugar de la izquierda? Hablando de que la derecha y ellos entonces, ¿en dónde están? En la izquierda.
Ellos juegan a oficialistas y a opositores. Ellos dicen, soy oficialista cuando quieren decir que hacen algo bien y que es muy poco, ¿no? Y son opositores cuando vos le criticás algo al gobierno, como es que la inflación destruyó el salario y ellos no están haciendo nada porque el salario está destruido en la Argentina. Y después te hacen otras maniobras que para mí está la propia, o sea, hasta Cristina detrás, como con la candidatura de Grabois, para decir soy de izquierda. Ya no sos ni progresista, eso es una colectora de masa. Para engañar al electorado, que es realmente progresista, que sí quiere una candidatura, que en su momento confió en el gobierno, porque el gobierno le decía yo voy a sacar a Macri, yo voy a sacar a la derecha, el FMI es malo, y vos decís todo eso, pero le estás pagando 3.000 millones el mes pasado, 1.000 millones a los privados ahora, y esos recursos ¿por qué no van a la salud, a la educación o al salario? Vos sos el gobierno que está garantizando las estafas que Macri nos hizo. Pero ¿cómo es eso? Decime vos en qué te diferenciás. No tengo que explicar yo qué diferencia. Vos tenés que explicar qué diferencia tenés. Sí creo, obvio, que hay matices. Está la ultraderecha, la derecha y la candidatura de Massa que es conservadora. Pero lo que no es progresista. Y lo aclaro más con el tema de lo de Grabois, que me recontra preocupa porque me parece que hay gente que quiere un voto más hacia la izquierda y a mí me parece que Grabois es un engaño de mal gusto a la gente que realmente quiere una candidatura de izquierda. Entonces hoy es hora de votar a la izquierda porque eso, votar a Grabois es votarle todos los intendentes a Massa, todos los gobernadores, toda la lista completa, comparten el mismo más ejemplo que colectora, es decir, votar a Grabois es hacer fuerza para los candidatos de Massa. Entonces acompañen a la izquierda para tener un mensaje realmente, para inclinar la vara hacia la izquierda en esta discusión. Ese es nuestro rol en esta campaña, donde quieren imponer el reino del revés, que esta crisis, en vez de ser culpa de los que vienen gobernando, en vez de ser culpa de los empresarios, en vez de ser culpa del agro y la minería que se la vienen fugando, de los que han dejado el país a pedazos, no, la crisis supuestamente sería culpa de los derechos laborales, de las jubilaciones, lo que ellos dicen, el gasto fiscal. No, hay que poner las cosas como son. Nosotros vamos a recorrer el país defendiendo el salario mínimo de 500.000 pesos y le pedimos que nos acompañen ahora en agosto con el 500.000 de votos que se necesita para pasar las PASO y estar en octubre. Tiene esa habilidad el peronismo de saber confundir al electorado. Sí. En ese sentido hay que... yo no sé quiénes serán los cerebros de todo eso, pero viste que maquinan todo, porque esto, volviendo a la pregunta de Virginia, ¿no? Saben confundir al electorado. O sea, el control, el descontrol, lo saben controlar. No sé si me explico. Sí, totalmente. Creo que ahí también hay una alianza en las direcciones sindicales tradicionales, en, por ejemplo, la CGT, que con todo lo que está pasando, con el salario destrozado, con lo que pasó en Jujuy, debería haber llamado un paro general para dejar las cosas claras y no lo hizo. O cuando fue, no sé, en Salta, que es un gobernador amigo de Massa, y tuvo preso 19 maestros que peleaban por salarios. Entre ellos estuvo nuestro candidato a gobernador, Marcos. Tuvo preso un día y medio Toñolini, Toñetti es el de la radio, perdón, por solidarizarse con los docentes. Bueno, ahí las direcciones sindicales tradicionales juegan ese rol de confusión. Te dicen a la campaña del miedo, no votes a los zurdos, dicen en las fábricas. Porque te hacen echar, dicen un montón, hay un montón de campañas de prejuicio. No, tenés que estar con el gobierno porque es el mal menor, juegan con el voto útil, hacen cálculos, es como que cuando hacen la campaña electoral en vez de sacar un programa sacan un ábaco y empiezan a hacerte numeritos y decirte en realidad si votás a esto, bueno, a la gente hay que decirle que vote lo que tenga ganas de votar, que vote el programa que le convenza, que los candidatos saquen los programas, porque Massa no saca su programa a la calle, todavía no lo ha dicho, como que sonríe, deja que le suban una foto durmiendo con el perrito, pero ¿cuál es tu plan, Massa? Porque Massa suele ser amigo de Dios y del diablo, así lo conocemos. Es el tipo que se fue a Davos con Macri, que se peleó con el gobierno, que dijo que vaya presa Cristina en el 2015, sí, los ñoquis de la cámpora. Dijo los ñoquis de la cámpora, es amigo de la reta. Es amigo de la reta y ahora es la solución para el país. No, en esta debacle es más ajuste. ¿Por qué cuando se anunciaron las candidaturas como la de Massa subieron los mercados? Bueno, estaban contentos. Si los mercados están contentos, vos, laburante, Rubén, Mabel, que nos estás escuchando, poné la alerta porque están del otro lado, te quieren tocar el salario, quieren afectar tus derechos, así que por eso vamos a estar a full con nuestra lista, la 13 a nivel nacional con el Nuevo Más, para defender el derecho al salario, el derecho a la protesta y muchas cuestiones más. ¿Quién puede pagar 500.000 pesos de salario, Manuela?
muchos, todos. Yo te digo, para mí es una medida que se debería hacer por decreto. Yo digo, ojalá, obviamente, no estoy diciendo... no, totalmente, porque tenés instinto de supervivencia. Claro, totalmente, obviamente. ¿Cómo llegás a fin de mes? Si un buen ambiente acá en el centro de La Plata, me contaba Juan Cruz recién, nuestro candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, me decía, ahí un buen ambiente en el centro de La Plata puede estar en 120.000 pesos. Sí. Bueno, entonces el salario de 500.000, de lo que habla es de la necesidad. Uh-huh. ¿Quiénes pueden pagarlo? Mucho. Lo puede pagar el Estado si no pagara deuda, claramente. 1.000 millones. Con esos 1.000 millones que están yendo a lo privado, que no es guita que vemos en infraestructura, que no es deuda legítima ni mucho menos, todo estafa, podría pagarse el salario. Y te digo, hay privados que estuve hace muy poquito en el neumático y que me dijeron, yo llego a 500.000, sí, trabajo los francos y horas extras. Entonces, ¿qué quiere decir? Te los pueden pagar, pero te quieren esclavo para pagártelo. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? No es económico, es político. Porque si no, ¿cómo se explica que haya un PBI de la Argentina fugado afuera en dólares? Entonces hay riquezas, se generan las riquezas, pero ¿dónde están? No están en salario, están en las cuentas de Delaware, que lo dije los otros días, y le generó tanta indignación, porque es una gran verdad, se hizo viral. Pero vos sabés que me llovieron los mensajes. Y me decían, sí, se dicen que son unos pobrecitos, se dicen que son pequeños y viajan al extranjero, nos tienen en negro. Claro, siempre con la excusa, un empresariado llorón, le digo yo, que evade, que subcontrata, que contrata fuera de registro, fuera de convenio, que recorta derechos consagrados, derechos que están en las leyes además, ¿para qué? Para que estén en un yate, para que estén en una vivienda ociosa en Puerto Madero y levanten el precio de la vivienda y repercutan sobre el alquiler. Bueno, si pagamos 500.000 pesos, que lo pueden pagar, que lo tienen, lo que hacemos además es mejorar el mercado interno y ahí sí se beneficia el pequeño comerciante, porque el vecino que cobra ese salario puede ir a ese pequeño comercio a comprar y ese pequeño comercio va a tener venta, va a mejorar el mercado interno, mejora la construcción de vivienda, mejoraría un montón de cosas. Es decir, tal vez a sus propios empleados. Mejora el salario de su propio empleado. Para los pequeños comercios siempre decimos además hay subsidio del Estado. Y además te digo otra cosa, entonces por eso los 500.000 pesos son además una medida de soberanía. En vez de que se la fuguen, me decía el periodista, hablamos muy bien, pero me decía, bueno, pero es el capital, puede hacer lo que quiere. Bueno, listo, una joda. En realidad se supone que la economía para que la sociedad se produzca y reproduzca. Bueno, hoy el capitalismo, entonces, ¿qué le pasa? No sirve para producir y reproducir la sociedad. Solo sirve para unos pequeños bolsillos, para mercantilizar todo, para hacer que todo se compre y se venda, que todo sea un negocio y que se pierdan derechos elementales, como es la salud, como es la educación, como es el trabajo. Y ya no estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo necesidades básicas, vivienda, el coche, poder pagarte el transporte, poder pagarte el alquiler, poder proyectar tu vida. Tenés 25 años, estás en la casa de tus viejos y te querés ir solo, hacer tu experiencia de vida, irte a vivir solo y no podés hacerlo. Entonces hay un tema ahí para la juventud también que no se puede proyectar y se necesitan salarios dignos para poder empezar a construir tu propio camino en este mundo. Y también los invito yo a todos los jóvenes a cuestionar este sistema de miseria que solo quiere mercantilizarlo todo. Vos que recorres la calle, hay mucha angustia, ¿no?, en la gente. Sí, me parece importante que hayas usado también ese término. La frustración que hay a nivel de la sociedad, la angustia por los problemas económicos, la impotencia, porque además creció la desigualdad. Entonces hay una pobreza muy grande que se ve en la calle, vemos las familias que están viviendo en la calle, vemos lo que significa la miseria, vemos que trabajadores que están conveniados no llegan a fin de mes. ¿Qué queda al 43% que está empleado fuera de registro? Como se dice normalmente, en negro. Es la situación insostenible. Entonces, evidentemente, acá hay un terreno de muchísima angustia. Yo creo que ahí entra el discurso de derecha, que no es rebeldía, que es voto bronca, que trata con discurso de odio y de resentimiento capitalizar esa angustia, pero no se dejen engañar. Hay que construir una alternativa, hay que construir un futuro. Nosotros tenemos el programa con las 7 medidas anticapitalistas para que toda esta desigualdad se termine, la paguen los poderosos y podamos construir realmente una sociedad que proyecte hacia adelante, que le devuelva a la clase trabajadora, a la juventud, al feminismo y LGBT el deseo de soñar.
que este sistema te lo quita permanentemente, porque te quita las posibilidades y cosifica, mercantiliza, hace que todo se compre y se venda. Y eso es un problema y está un poco en discusión. Es una discusión mundial que vivimos en un sistema que realmente ya no puede. Cristina Fernández de Kirchner suele decir el capitalismo es el sistema más eficiente, evidentemente está dejando de serlo, porque no puede resolver problemas como el empleo, porque no puede resolver problemas como la vivienda, el drama de los alquileres, el drama de no tener vivienda propia. Después van a ocupar terrenos como pasó en Guernica y va este propio gobierno a sacar a balazos a la gente en el medio de la pandemia. Entonces, evidentemente, bueno, queremos construir futuro y por eso proponemos las medidas anticapitalistas para salir de esta crisis, por eso proponemos renovar a la izquierda, por eso proponemos un programa que esté conectado con las preocupaciones principales también de las nuevas generaciones, las precarias, como los trabajadores de reparto por aplicación. Estuve hace muy poquito con ellos en el ministerio el miércoles, nomás, hace un día y medio, que están pidiendo que se les reconozca su sindicato y que con ellos se reconozca la relación laboral. Es un segmento que emplea 50.000 personas, suele ser el primer empleo hoy en día, o el segundo o tercer empleo de aquel que tiene un salario de 80.000, de 100.000 y que no llega, después reparte. Bueno, y ahí tiende también a la uberización del empleo, a no reconocer las relaciones laborales de dependencia de empresas que no pagan un peso en impuestos, que hacen lo que quieren, que se la llevan toda, como el dueño de esta de envíos y cosas que la hace en Argentina, pero se fue a vivir al Uruguay. Bueno, esos sectores son los que nosotros estamos, de los trabajadores, acompañando por el problema del reclamo de sus derechos. Manuela, vos decís, le hacés pagar al poderoso lo que tiene que pagar. Sí. ¿No? Porque esa es la cuestión. ¿El poderoso va a seguir invirtiendo? Porque vos decís, no digo vos, Manuela Castañera, sí. Uno dice, que el poderoso pague lo que tiene que poner. ¿Qué pasa? ¿Se achica ese poderoso? ¿Sigue creciendo? ¿Se termina? ¿Se va? ¿Qué hacemos? Ahí hay un discurso, está buenísimo que hayas traído eso al debate, porque suelen decirte que si nosotros le reclamamos los derechos, las empresas se van a ir. Y en general, en la de reparto por aplicación, por ejemplo, los sectores que la propia empresa organiza, igual digo, porque también ahí hay mucho lobby. En Estados Unidos esas empresas ponen millones, por ejemplo, para hacer campañas antisindicales y decir, si te sindicalizás, si pedís un derecho, te quedás sin trabajo. Eso es una campaña ideológica, porque hay un montón de negocios. Esos tipos son millonarios. No se van a ir a ningún lado porque no se van a perder ningún negocio. Y además estuvieron en la reunión de, viste, yo ya no sé si me ven, pero muevo las manos, me emociono. Tenés libertad para... Gracias, me apasiono con el debate, porque además justo estuve con los chicos del CITREPA que estuvieron en el primer congreso en Los Ángeles de trabajadores por aplicación, y fueron representantes de 17 países. Y esta es la discusión central, la campaña que hacen contra los derechos laborales de que las empresas se fundirían y se irían. Y si vos analizás el nivel de ganancias que tienen, es descomunal, no se van a ir a ningún lado. Eso es una campaña política, ideológica, y además, si la empresa no funciona pagando un salario que no es un lujo, sino lo mínimo para dejar de ser un pobre, entonces, ¿sabes qué? Que se estatice. Bajo control de sus trabajadores. En los servicios en la Argentina, por ejemplo, mira el transporte. Los tipos no paran de pedir subsidio, no se saben dónde están. Estatícenla. Bajo control de trabajadores y de usuarios, ojo, para que funcione y para que no haya corrupción, para que haya transparencia. Y porque son los trabajadores y usuarios los que saben cuánta frecuencia, qué línea, qué funciona y qué no funciona. Y lo mismo, yo esto de la estatización, que es una cosa que sostenemos, también lo empecé a escuchar en el verano con las energéticas. No, las energéticas que no funcionan, que hay corte, estatícenla bajo control de los vecinos y usuarios. Y así con todo. Empresa que despide, al contrario de lo que decía Menem, ramal que para ramal que cierra, empresa que despide, empresa que se estatiza. Empresa que no quiere pagar salario digno y que sabemos que les sobra, porque estamos hablando de las grandes empresas, de las 500 empresas. Mabel, si tenés un kiosco en tu casa, quédate tranquila, no estamos hablando de tu kiosco. Te respetamos, pero no es tu kiosco el problema. No, claro. Estamos hablando de las multilatinas, las multinacionales. En Argentina son 200 empresas y hacen estas campañas. No, si damos derechos, entonces cerramos. Bueno, si la economía con derechos no funciona, entonces la economía está mal, porque la economía tiene que estar al servicio de la sociedad. Si no, no sirve. Si no, es mi ley.
sino es el libre mercado, que lo único que pone por delante es al objeto, es a la mercancía. Nosotros tenemos economía para que la sociedad funcione y no al revés. Entonces la empresa, si no puede pagar derecho, hay que pensarlo al revés. ¿Cómo hacemos que satisfaga una necesidad? Hay que empezar a pensar en términos de derechos y no de ganancias. Y así, por ejemplo, vas a la educación. En países como en Chile te hacen cuentas, ¿no? Y te dicen, no, bueno, las compañeras y compañeros chilenos están discutiendo que la educación tiene que ser un derecho, porque las familias se endeudan para ir a estudiar. Tenés un hijo y ya estás pensado como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. ¿Cuánto te va a salir la educación? Bueno, porque está invertido. En Argentina está vaciado, pero es un derecho que la sociedad reconoce. Bueno, tenemos que la ganó la sociedad. Totalmente, qué importante tu señalamiento. Totalmente que lo ganó la sociedad. Bueno, esa lógica hay que empezar a trasladarla a otras ramas y vamos a ver cómo empieza a funcionar todo mucho mejor. Si en la Argentina la tradición de la universidad pública, la mano de obra calificada, la trayectoria en investigación, en conocimiento, todo lo que hay. Bueno, tenemos que dejar de pensar para unos pocos y pensar para unos muchos. De ese pensar para unos pocos, ¿puede ser el ejemplo de la hidrovía, de lo que está pasando? Que todo el mundo te dice, se está fugando todos los recursos de la Argentina, económicos, productivos, todo se fuga por la hidrovía. Vos que sos de Entre Ríos, sí. Conocés. Por ahí la fugó Vicentín. Eso es un tema. A mí me parece que ahí, sí, está bueno que lo digas, porque además, cuando me critican me dicen, esta no sabe lo que es el campo. Les cuento, soy entrerriana, mi abuela se crió, mis abuelos también en el campo, fue hasta 7º grado a la escuela y después no fue más, mi mamá fue a la primaria a caballo, conozco un montón el campo y conozco un montón los que realmente son pequeñas familias que hacen muchísimo esfuerzo, y la realidad que hoy es que está privatizado. Hay unas pocas empresas, son todas de afuera, miles de hectáreas, y la subdeclaración de exportaciones es brutal. Ahí están metidos en un negocio de la sobredeclaración de importaciones y subdeclaración de exportaciones para tener dólar barato, que el Estado y que el gobierno deja pasar. Y no hay ningún tipo de control. O sea, volvemos de vuelta al problema del control. Al problema del control al empresario. Al trabajador le controlan, paraste, pum, te descuento. Como quiere hacer ahora la Reta en Capital, que dividir maestro, una medida carnera, es decir, el maestro que paró se le descuenta y se le paga un bono al que no para. Te controlan todo. Impuesto a las ganancias, la 4ª categoría, te lo sacan compulsivamente del salario. A las empresas nadie sabe cuánto ganan, son todas pobrecitas. Nadie ve un libro. Todas dan pérdida. Todas dan pérdida. Es una cosa de loco. Argentina es el único país donde todas las empresas dan pérdida. Sin embargo, hay 400.000 millones de dólares de argentinos fugados en cuentas de afuera. Pero no, hay algo que no me cierra. Bueno, ¿qué pasa? Se la fugan. No hay control de los poderosos. Entonces ahí ellos dicen represión a las mayorías sociales. Yo lo que digo es control a los empresarios y que haya medidas que sean bajo apercibimiento penal. Si no son medidas claras y duras para esos sectores que especulan con el hambre de la Argentina, que especulan con los alimentos, que especulan con la divisa, porque cuando la retienen genera muchísima más inflación la falta de divisas que hay. Bueno, ahí ese es el sector que hay que revisar, que hay que controlar, y no a las mayorías sociales, no reprimir el derecho a la protesta, no revisar a los sindicatos, a los que se organizan, las que nos organizamos también. Estamos con Manuela Castañeira, ella es precandidata a presidenta de la Nación por el Nuevo Más. Volviendo al tema de la angustia que contaba Virginia, que ya nosotros a veces hablamos con familiares, amigos, conocidos, en recorridas que hacemos también. Ayer mismo hacíamos un móvil a 15 cuadras de acá, donde pasa la vía, atrás por donde está Humanidades justamente, y las fotos que veíamos, lo que nos contaba el hombre. Eso no es vivir. No es vivir directamente, Manuela. Pero ¿qué nos dicen la gente? Muchos, cuando hablas, bueno, se vienen las elecciones y todos te dicen, y fíjate, lo que se viene después del 10 de diciembre es peor. Me parece importante ese señalamiento, y creo que sí, nosotros estamos en un momento como que tiene dos pasos, ¿no? Esta elección, el 2023, donde está la elección, que hay algunas cosas que están un poco en el aire, y el 2024, donde todo esto que se está diciendo en la campaña busque ponerse a pruebas. Y me parece que ahí puede haber un gran choque social, porque
una cosa son las expectativas y lo que dicen en la campaña, y es decir, los votos, y por ahí te diría la cabeza de la sociedad puede ir en un sentido en la elección por lo que vemos en las encuestas, pero alerta, sus pies tienen otra tradición y pueden ir en otro. Hay mucha tradición de plaza en la Argentina. Pueden llegar a votar y puede haber un montón de sectores que sean de derecha o ultraderecha, que tengan un montón de votos, pero eso no les da cheque en blanco, como pasó en Jujuy. Morales ganó con el 46-47% de los votos, pero no ganó. Pero la sociedad no quería una reforma constitucional trucha. No quería la represión, las comunidades no querían que se lleve el litio, ni todo lo que hicieron. Entonces salieron, a pesar de haberlo votado, maestras que lo votaron, salieron al otro día contra sus medidas antipopulares. Entonces, Argentina es el país de la marea verde, es el país de la madre de Plaza de Mayo, es el país que en las plazas conquistó las libertades democráticas, es el país de los derechos humanos, es el país de la tradición sindical, es el país de la juventud de las universidades públicas. Entonces, ojo, con los que quieran venir por las jubilaciones, con los que quieran venir contra el derecho a la protesta, porque eso se va a dirimir en el terreno de la realidad, en las calles y en las plazas de la Argentina, porque la sociedad, ojo, si vos haces una encuesta, la gente no quiere vivir mal y no tenés que hacer una encuesta. Y las medidas que ellos quieren traer son antipopulares. Así que ahí hay un gran alerta para el 2024. Hay preocupación también en la sociedad porque ha sido un fracaso de los gobiernos. Hay un doble fracaso del macrismo, que fue un gobierno con medidas antipopulares, pero del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que pagó las deudas del macrismo, que no resolvió ninguno de los problemas y que nos deja con más problemas estructurales y que aplicó un ajuste y se destruyó el salario y se precarizó el empleo. Entonces la sociedad está con una sensación de orfandad política, de entonces al final ¿con qué me quedo? Y una sensación de que todos son malos. Bueno, por eso queremos transformarlo en una propuesta por la positiva y que acompañen a la izquierda, que nos ponemos a disposición, que nos acompañen con el voto, pero sí, efectivamente en términos sociales podemos tener un 2024 con mucho contraste. Manuela, última pregunta porque nos estamos quedando... Y una chiquita después, nada más, como a modo de síntesis. Aquí en la provincia, en la ciudad de La Plata, se ha formado un lindo equipo. Contanos quiénes son los Muchas los gracias, candidatos. Sí, nuestras listas, estoy muy contenta porque nuestras listas están integradas por activistas que han luchado contra la precarización laboral, por trabajadores de reparto por aplicación, por ejemplo, la segunda candidata a diputada, bueno, en la ciudad es trabajadora de reparto por aplicación, docentes y demás. En la ciudad en concreto, el Tano Simonetti, claro, que es docente, que ustedes lo conocen, sí, que ha hablado amigo de la con casa. ustedes, amigo de la casa. Acá está conmigo Juan Cruz Ramat, que es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que además, bueno, tenemos una historia de militancia común, estuvimos juntos en Perú contra el golpe y en Bolivia, somos parte del equipo del Nuevo MAS y de la Corriente Socialismo Barbarie que se fue a solidarizar contra ambos golpes de Estado, y bueno, ya amigos y compañeros de la facultad, así que nos conocemos mucho, es analista, también para la Izquierda Web, nuestro portal. Tenemos a Aye Carranza también, estuvimos hablando con ella representando también. La juventud, gran también militante, de candidata, así que nuestra lista, bueno, mucho compromiso, personas que las conocen por estar ahí acompañando los reclamos de los trabajadores, las trabajadoras, el feminismo y de la juventud. Muchas gracias. Yo, un segundo nada más, Manuela, para cerrar. Sos presidente, estás sentada en el sillón de Rivadavia, famosa, sos presidenta de la Nación, tenés una manifestación fuerte. Viste que acá nosotros tenemos miedo a una palabra que se llama represión. Sos la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, en algunos aspectos se maneja la policía, el gobierno. ¿Qué pasa? Una manifestación dura, no se quieren prender fuego en la casa de gobierno. ¿Qué se hace en esa instancia? No creo que a mí me pase eso porque mi primer medida sería el salario mínimo de 500.000 pesos por decreto y llamar a la movilización popular para conquistarlo. Estaría más de ese lado. Yo tengo una idea de gobierno para los ministerios y para todo que va de abajo hacia arriba, que compromete a la sociedad. Entiendo la dinámica de la votación y demás, pero yo creo mucho también en la participación directa, que está muy cuestionada últimamente. Creo mucho en lo asambleario, creo mucho en el modelo de debate colectivo, creo mucho en la participación. Para mí, por ejemplo, la gestión de los asuntos, en el caso de las empresas vinculadas a los bienes esenciales, como es la energía, tendrían que tener control de los trabajadores y demás, así que estaríamos en diálogo
permanente con los mismos sectores que suelen reclamar, salvo que sea la derecha la que salga contra esas medidas. Y ahí sí, llamaría a los trabajadores a defender derechos. Listo, cerradito. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias a tu equipo que gentilmente te acompañó. Fue un placer. El placer fue mío, les recontra agradezco y les cuento que mañana vamos a estar en el Club Forever desde las 21, calle 116 y diagonal 79. Hacemos una cena de campaña para que conozcan a nuestros candidatos locales. Voy a estar participando también. Le digo que el menú es guiso, no hay, ya como dije en otro lado, no es sushi, no es ni asado, disculpen. Es guiso, pero la entrada es de 3.000 pesos, así que se imaginarán, es muy popular. Precio anteajuste, como dicen los pibes, para poder compartir con vecinos y vecinas y trabajadores y trabajadoras de la zona, así que están todos invitados. Bien. Muchas gracias. Gracias. Bien. Es lo que hay, como se llama este programa, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Estuvimos conversando con Manuela Castañeira, ella es precandidata a presidenta de la Nación por el Nuevo Más.